Aquí hay un mensaje que es un mensaje que conocemos todos, ¿verdad? Es un mensaje muy adventista, de hecho, el mensaje de los tres ángeles. Y por algunos acontecimientos que han ocurrido esta semana, me gustaría sobre todo resaltarlos porque merece la pena que recordemos. Son verdades que identifican el mensaje final que tiene que dar la iglesia antes de la venida de Jesús. Y ese mensaje final se engloba en un llamado a la sociedad a conocer ese mensaje que lamentablemente en algún momento se perdió. Es interesante tener en cuenta que el mensaje perdido, porque si se fijan hasta el mandamiento del sábado dice acuérdate, nosotros ¿por qué traemos el mensaje? ¿Por qué lo tenemos que traer otra vez? Porque en algún momento se perdió. Y hay un culpable precisamente de que ese mensaje se perdiera. En algún momento de nuestra historia hay un poder político religioso que oculta el mensaje, que lo trastorna, y entonces el mundo religioso de alguna manera se queda con una Biblia indefinida, con una Biblia castrada, con los mandamientos cambiados y un sinnúmero de más cosas. Entonces, me gustaría que pudiéramos meditar sobre esto. El versículo 6 del capítulo 14 de Apocalipsis dice: Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Saben, hoy, según las estadísticas, hay unas 33.600 iglesias protestantes. Y si sumamos toda esa gente a la iglesia católica, que serían unos 1.000 millones en el mundo, pues juntos probablemente lleguemos a ser unos 1.800 millones de personas dentro de un mismo abrigo, cristianos. Sin embargo, entre comillas, con unas grandes comillas, porque hay preguntas muy simples que pudiéramos hacer. ¿Cuántas de estas denominaciones creen en los 10 mandamientos, como están escritos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5? Y nos vamos a encontrar que el número probablemente sea muy pequeño, por no decir en absoluto casi una. ¿Cuántas consideran que Levítico 11 está vigente? ¿Cuántos entienden que la verdad del santuario es una verdad permanente, una verdad crucial para entender incluso las demás verdades bíblicas? ¿Cuántos consideran que los muertos están muertos? Porque recuerden que muchos de ellos piensan en la inmortalidad del alma, entre otras cosas. Y claro, lo que estoy haciendo no es un ejercicio de exclusividad, lo que estoy haciendo es un ejercicio de estudio bíblico. Porque si yo me considero creyente y me considero seguidor del Señor, lo mínimo será que yo considere que la Biblia es la palabra de Dios, pero toda ella. Decíamos que si miramos qué es el Evangelio eterno, a veces decimos el Evangelio eterno lo que a nosotros más nos gusta. Elegimos, el Evangelio eterno son las profecías, o el Evangelio eterno es la salud, o el Evangelio eterno, algunos quitan la profecía, quitan la salud y quitan las doctrinas también. Porque como ahora hay que adaptarse a un público que no cree en nada de eso, pues probablemente haya que quitar todo eso. Sin embargo, siendo sinceros y yendo a la Biblia, nos vamos a encontrar que el Evangelio eterno es ese Evangelio de restauración que lamentablemente fracasó con la Reforma Protestante. Es volver a la Biblia, pero volver realmente. No es llenarnos la boca de decir creemos en la sola escritura, como decía la Reforma, pero lamentablemente no rescataron siquiera el verdadero día de reposo.
Todo eso que había que rescatar se pierde en la Edad Media por un poder político religioso que conocemos, según nos indican las profecías, que trastornó todas las cosas. Y a nosotros nos toca predicar un evangelio que no es un llamado a los pastores o un llamado a los expertos, no, es un llamado a todo servidor del Señor a que podamos predicar lo que dice la Biblia, no lo que creemos o lo que pensamos. Tened en cuenta que incluso la Biblia tiene 66 libros, el Antiguo Testamento tiene 39, y de esos 39, una gran parte consideran que no valen para nada. Y estamos hablando de más de la mitad de los libros que el Señor decidió que estuviesen allí para cada uno de nosotros. Si se fijan, el mismo Señor Jesús, cuando algunos de sus discípulos y fariseos pensaron que Él venía a instaurar un nuevo orden de las cosas, Él dice, no he venido a abolir a la ley y a los profetas, sino a cumplirla. Y hace un llamado a que no se podía quitar ni una tilde ni una coma de nada de lo que estaba escrito en las Escrituras. Los que estamos llamados por el Señor a cumplir esta misión, tenemos que tomar la bandera, pero una bandera real. Nuestro evangelio eterno, el que tenemos que predicar en nuestra misión, es rescate, un rescate de todas las verdades, todas ellas. De poder ir desde Génesis hasta Apocalipsis con un estandarte. Y saben, hoy, tristemente, en el mundo religioso que vivimos, es muy complicado poder hacer esto. Porque hoy hay mucha consideración a seguir al Señor, pero no a seguirlo enteramente y no a seguir toda su palabra. Hay tres grandes ideas del Evangelio eterno en este mensaje del primer ángel. La primera de ellas, temer y reverenciar a Dios en todo lo que hacemos, dándole gloria, colocándole en el primer lugar de nuestras vidas, pensamientos y acciones. Ser conscientes de que por nuestras decisiones, actos, seremos juzgados. Y nuestro Dios es nuestro defensor, ya decía la Biblia. Tú y yo no podemos obtener la salvación por nuestros medios, pero la sangre de Cristo nos abre de par en par la salvación y aporta para cada uno de nosotros la posibilidad de vivir en el reino de los cielos para siempre. Pero tenemos que creer y confiar plenamente en que todo aquello que el Señor ha preparado para nosotros a través de su salvación también se fundamenta en sus escrituras. Y por último nos dice adorar a Dios el Creador, honrando especialmente ese mandamiento que lamentablemente en algún momento se intenta quitar de la ley de Dios, donde nos dice que debemos adorar al que hizo los cielos y las tierras en 6 días. Fíjense, hermanos, que por el momento que estamos viviendo en el mundo, nosotros somos la última, podríamos decir, el último pregón, el último pueblo, algunos lo denominan la última iglesia. Estamos viviendo el último tiempo. Proféticamente estamos a la cola de los números. No estamos siquiera a la mitad. Lo que quiere decir que estamos viviendo un momento especial en el cual tenemos que hacer un balance de nuestras prioridades para poder predicar al mundo el mensaje eterno. Pero este mensaje no se queda solo aquí. Una vez hemos rescatado la Biblia, una vez hemos rescatado el mensaje correcto que tenemos que predicar, también tenemos que advertir al mundo sobre uno de los mayores engaños a través de toda la historia. Y esto lo tenemos en el mensaje del segundo ángel. Dice a partir del versículo 8 del capítulo 14 de Apocalipsis, lo seguía un segundo ángel que gritaba, ha caído la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran del excitante vino de su adulterio. Cuando colocamos el documental sobre la historia y tergiversación del cristianismo, ¿se acuerdan? Un sábado de tarde que lo colocamos,
Decíamos que muchas veces este mensaje de los tres es el que se nos complica más, porque a veces es como que no sabemos qué hacer con él. Pero es parte de nuestro mensaje poder descifrar qué poder representa Babilonia, y no solo qué poder la representa, sino también poder enseñar a las personas que les enseñamos del amor de Cristo, también poderles enseñar que este poder que existe desde el principio es un poder que está presente hoy y que estará presente hasta los tiempos del fin, según nos indican las profecías. Si nos fijamos, por ejemplo, lo que la Biblia nos enseña, este poder, lamentablemente, no tenemos el tiempo ahora para poder estudiar todas estas referencias, pero muchos de ustedes conocen, incluso en abundancia, estas cosas. Yo me voy a permitir poderles decir dónde he tomado la referencia para, por si quieren hacer un estudio más exhaustivo de manera personal, lo puedan hacer. En el libro de Daniel, cuando se habla del cuerno pequeño, sobre todo en el capítulo 8, se nos dicen tres, lo que yo lo denomino tres garras. Podríamos decir el tridente fuerte del cuerno pequeño para poderlo identificar. Dice, es un poder que pronuncia grandes cosas contra el Altísimo, persigue a los santos y también intenta cambiar los tiempos y la ley. Si miramos en la Edad Media, sobre todo, que fue la época de más fuerza para este poder, se cumplen estas tres premisas perfectamente. ¿Qué es pronunciar grandes cosas contra el Altísimo? Colocarse en el lugar de Dios sobre todo. Tomar las premisas de Dios y utilizarlas como representante de Dios en la tierra, pero al fin y al cabo no para hacer la voluntad de Dios, que es lo peor, sino para movilizar mi propia agenda. Perseguir a los santos. ¿Cuántos santos murieron en la Edad Media? En más de 1000 años, ¿cuántas personas murieron? Pues se calcula que un 25% de la población de Europa pudo haber muerto a manos de este poder. El intento de cambiar los tiempos y la ley. Yo preparando esta meditación me llevé una gran sorpresa, y es que escribiendo en Google los 10 mandamientos, ¿qué 10 mandamientos salen? Curiosamente no me salían lo que están en Éxodo 20. Y eso me impresionó, porque de alguna manera Google saca primero de lo que más tiene. Y entonces el contenido que Google tiene sobre los 10 mandamientos, para poderlo clarificar, tienes que colocarle según la Biblia, según Éxodo 20, pero si escribe los 10 mandamientos, me salían los 10 mandamientos diseñados por la Iglesia Católica. ¿Por qué digo diseñado por la Iglesia Católica? Porque son unos mandamientos que tienen trucos, porque no están de acuerdo a lo que dice la Biblia. Se ha cambiado la ley de Dios. Si yo cambio la ley de Dios deliberadamente, podría tener la capacidad entonces de poder cambiar cualquier cosa. Si la ley de Dios podemos cambiarla y Dios lo acepta, entonces la Biblia no tendría ningún sentido de permanencia, porque podría ser adaptada a través de los tiempos, modificada en todas sus partes, y entonces podríamos decir que cada generación se podría crear su propia Biblia. Las profecías nos indican que Babilonia es un poder político religioso que existiría en un momento dado. Entendemos que las profecías lo indican a partir del 538 de nuestra era, y no tenemos ninguna institución fuerte que ejemplifique estas características fuera de lo que es la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Es el poder político religioso que engloba perfectamente en estas características. Han cambiado la adoración. La misa hoy por hoy no es un culto de adoración a Dios, es un culto que fue tomado del paganismo, y fíjense todo lo que implica una misa. Rezos que tienen que ver con adoración a la Madre de Jesús, que está muerta y enterrada, no está en el cielo.
a los santos y a un sinnúmero de cosas que han confundido a través de los siglos a las personas. Predicar este evangelio eterno implica precisamente poder mostrar a través de los tiempos todos los engaños que se han ido haciendo, encima fundamentándolos como si fueran bíblicos. Me voy a permitir de esta falsa ley poder leerles solamente algunos fragmentos para que ustedes puedan verlo. Voy a intentar compartirlo para que ustedes lo puedan ver porque es más gráfico así. Vamos a ver si puedo compartir esta imagen. Esto que tienen en imagen, aquí donde tengo el cursor, son los 10 mandamientos falsos. Fíjense que se quita el no adorar, la prohibición de adorar las imágenes por santificar las fiestas. Se quita el cuarto mandamiento para poder darle establecimiento al domingo. Y el 9, que lo tengo también en rojo, dice: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Sin embargo, de acuerdo al catecismo católico, yo busqué estos dos para verlos explicados. Y fíjense, santificar las fiestas. Este mandamiento adopta como significado que las fiestas cristianas deben de celebrarse y cumplirse, como por ejemplo la Eucaristía o los domingos ir a misa. Tres cosas que vulneran precisamente aspectos bíblicos. La Eucaristía es una distorsión de la Santa Cena, que se convierte de repente en una forma pagana de la Santa Cena, que es tomada del mundo pagano precisamente. Adorar en domingo en vez del sábado, que marcaban los 10 mandamientos, y la misa, que es un culto de origen pagano. Pero fíjense, no cometer actos impuros. Este mandamiento señala que jamás realizarás el acto sexual por puro placer, solamente se permite para la reproducción. Esto es un añadido y un invento totalmente de esta iglesia que no se corresponde, por ejemplo, con la Biblia. De hecho, quienes planifican este tipo de ideas no se casan, así que están poniendo un yugo sobre los demás que ellos no tienen que llevar. Si miramos los 10 mandamientos de Dios en la Biblia, solo están en 2 lugares, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. La Biblia deja bien claro que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. ¿Qué significa eso? Pues tiene un peso muy grande porque es la única parte de la Biblia que Dios no permite que un profeta pudiera escribir. Incluso cuando Moisés rompe las tablillas, la primera vez que fueron dadas, nueva vez las tablillas son copiadas por Dios otra vez. Si él tuvo tanto detalle en copiar los mandamientos por él mismo, creo que la explicación es muy simple. Quiere decir que son inmodificables, inmutables. Hoy en día el grave problema de los religiosos, el grave problema de llevar el evangelio es que nuestro evangelio se convierte en un evangelio incómodo porque vamos a contracorriente. Una gran parte de la cristiandad no cree lo que nosotros creemos, pero es que lo que nosotros creemos no es algo exclusivo nuestro. Lo que nosotros creemos es lo que dice la Biblia. Fíjense las doctrinas adventistas. Estas son todas. Yo prefiero llamar doctrinas adventistas, quito el 28 de lado porque el número no es un número cerrado. Puede modificarse porque las doctrinas en realidad son lo que tengo marcado en azul, que son los grandes temas, y lo que se puede añadir es una explicación como tal. Nosotros no podemos inventarnos una doctrina. La doctrina de Dios es algo que no lo podemos modificar, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, de la iglesia. Pero fíjense, si ustedes toman esta página que tengo aquí delante,
y toman un boli rojo y comienzan a copiar toda doctrina nuestra, solo con los enunciados, sin entrar en profundidad, todas las doctrinas nuestras que chocarían con la filosofía y doctrina inventada por o establecida por el catecismo católico, ¿con qué sorpresa nos encontraríamos? Pues nos encontraríamos que no podríamos mantener prácticamente ninguna de ellas. O sea, todo nuestro doctrinario no estaríamos de acuerdo ni siquiera en el concepto de iglesia, que es lo más simple. Y fíjense la doctrina de los acontecimientos finales. Este es un capítulo muy importante, porque nosotros incluimos que el matrimonio y la familia serían grandemente atacados en los tiempos finales, como lo está haciendo precisamente en estos momentos. El ministerio de Cristo en el santuario, la segunda venida de Cristo, la muerte y la resurrección, el milenio y el fin del pecado y la tierra nueva. Pero es que muchos se preguntan por qué el matrimonio y la familia está en los acontecimientos finales, porque precisamente el matrimonio y la familia es un pilar de Dios. Recuerden que el matrimonio y el sábado son las grandes instituciones que Dios establece desde el principio. Y sin embargo son las dos grandes instituciones que fueron eliminadas por este falso poder político y religioso. ¿Por qué la Biblia no dice directamente un nombre? ¿Por qué no se evoca a Babilonia, que es un poder desaparecido? Porque todo el mundo sabe que Babilonia no existe. Porque Babilonia tiene unas descripciones, tiene unas características especiales que nos hacen llegar de una manera rápida a poder identificar este poder. Babilonia era un poder político religioso que el único interés que tenía era el dominio, el poder y la tergiversación de las cosas, con una agenda propia que pretendía controlar, dominar, pero no pretendía alabar a Dios. No tenía problema en inventarse cosas, en inventarse doctrinas, siempre y cuando fuesen para su propio beneficio. Y nosotros estamos ante este mismo dilema hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso que nos permitirá históricamente situarnos en lo que estamos diciendo. En la Edad Media, la Iglesia Católica es el alma de Europa. Nada se hace sin su consentimiento. En absoluto. Incluso reyes que quisieron violentar ese consentimiento tuvieron serios problemas. Basta con abrir los textos históricos de la época y lo vamos a tener muy bien. Y si queremos ver un resumen muy bien hecho, el conflicto de los siglos. Es una época de persecuciones y el dominio político de los distintos países que engloban Europa, que en ese momento es el primer mundo, lo que quiere decir que en ese momento no existe Estados Unidos, no existe América, y las grandes potencias europeas están controladas por este sistema. Aquí viene el descubrimiento de América. Curiosamente, es el papado que cede el mayor territorio de los países descubiertos a España, con una razón, porque ellos se beneficiaban mayormente de España que de otro imperio, así que ceden la mayor parte a España. 6 millones de indígenas fallecen por una razón fundamental, porque la Iglesia Católica consideró que no tenían alma, que no eran personas, así que se les podía maltratar sin ningún problema. Sin embargo, podían utilizar el oro que venía de allí. En un momento dado de el Imperio Español flaquear, entonces este poder comienza a motivar las independencias de esos países de América. Y tenemos un grave problema, porque la mayoría de esos países nacen débiles y la gran mayoría todavía hoy siguen débiles. ¿Cuál es la razón? Una división demasiado exagerada. No tendría que haber tantos países, pudieron haber sido unos pocos, pero más fuertes, pero se hace una división dirigida precisamente por la misma iglesia y hoy por hoy es uno de los lugares donde la Iglesia Católica es más fuerte, porque está inmersa precisamente en el propio origen de esos países. Si nos fijamos,
La Biblia habla de que en el 1798 iba a haber una herida mortal a este poder político religioso, pero nos aclara que no era muerte, era una herida del cual se iban a sanar. Y aquí tenemos una imagen del tratado, se denomina el Tratado de Letrán porque es un tratado que le dio la capacidad jurídica e independencia para ser país al Vaticano. Y consideramos que este es, podríamos decir, lo que simboliza la sanidad de la herida. En otras ocasiones hemos tratado este tema, por eso no me voy a detener mucho aquí. Ahora bien, a partir de este momento, de manera breve vamos a ver cómo la vuelta a las masas, que es algo que Apocalipsis dice que la bestia sería adorada por las masas, pero es que en este momento no lo es. Entonces, ¿qué agenda se traza? A través del Papa Juan XXIII tenemos la gran agenda del Vaticano II, la apertura hacia el mundo en las relaciones y comenzar el gran ecumenismo. Pablo VI, un papado de salida, un papado que comienza a dejar el Vaticano y comienza a relacionarse con los distintos países. Tenemos Juan Pablo I, que parece ser que no encaja en ninguna de estas ideas de la agenda nueva y lamentablemente fallece en unas circunstancias que todavía hoy no han sido aclaradas. Pero luego viene Juan Pablo II, que tiene una agenda tremendamente internacionalista, una agenda de 25 años que pone el papado otra vez en las masas. Luego tenemos el Papa, este Papa no tenemos mucho que decir de él, porque realmente es un Papa de transición, lo que se considera de transición, que es un Papa que simplemente deja las aguas estar hasta el nacimiento de un nuevo pontificado. Y ese nuevo pontificado lo tenemos en Francisco. Un papa inteligente, ágil, que entiende muy bien que la tarea de volver a las masas todavía está pendiente. Esta foto es una foto muy importante para los adventistas, porque a nivel de profecías, nosotros éramos los únicos que decíamos que un día el papado y el poder político americano iban a unirse, y nadie nos creía. Sin embargo, en el 1984 se da esta foto, se dan estas relaciones y comienzan unas relaciones muy especiales entre estos dos grandes poderes. La caída del muro de Berlín, la descomposición de la Unión Soviética y tenemos con Lech Walesa el ascenso de la democracia a Polonia y caída del comunismo. ¿Cómo se logran todos estos cambios? Se logran por una unión hegemónica, porque uno aporta al otro lo que no tiene. Hay una unión que va más allá también del poder político americano y es el poder religioso americano. Aquí tenemos al famoso predicador Billy Graham, que decía, el Papa y yo predicamos lo mismo. Y aquí tenemos a otro famoso predicador americano, Pat Robertson, del Club 700, que en Nueva York hizo una actividad con el Papa diciendo lo mismo que había repetido Billy Graham. El Papa y yo predicamos lo mismo y vamos en el mismo objetivo. Y esta foto, que no sé cuántos la recordarán, de los presidentes en ese momento, Bill Clinton, George Bush padre y George Bush hijo, que era el presidente en ese momento, ante el cadáver del Papa Juan Pablo II. Una pregunta que políticamente hicieron algunos diplomáticos, que a mí por internet me llamó mucho la atención, fue: si ellos no eran católicos, ¿por qué se arrodillaron? Podían haber dado un pésame simplemente de pie. Y probablemente la respuesta la tenemos en que esas relaciones que se iniciaron en el 1984 no eran unas relaciones fortuitas, eran unas relaciones que venían para tiempo. Y aquí lo vemos en la manera que no es baladí, incluso de una manera pública, que se dejaron tomar esta foto, de la manera que se honra
no solo una amistad, sino unas relaciones que nos indican las profecías que van a fructificar en el tiempo. Un repaso breve a Estados Unidos. De todos los congresistas, 168 son católicos. Representa el 31.4%. Imagínense. Bautistas, 72 y metodistas, 44. Imagínense, ninguno de estos dos grandes grupos religiosos se acerca ni siquiera a los 168 que tienen los católicos. Este era el antiguo presidente, es un antiguo presidente de la Cámara de Representantes, que era católico, Paul Ryan, que también era católico, y ahora es Nancy Pelosi, que no se considera católica, pero tampoco se considera protestante. Esto es el Supremo. Desde el 2005 los católicos tienen mayoría, y este es el tribunal más importante de Estados Unidos porque son vitalicios, y aquí hay 4 miembros permanentes que son católicos. Es un tribunal de mucha división, aunque son 9, y solo con 3 o 4 personas se podría tener la mayoría si están unificados. Este es Joe Biden, que es el candidato demócrata que probablemente gane la presidencia si vence a Trump, y es por segunda vez el único candidato americano que se considera, después de Kennedy, que es católico practicante. ¿Por qué le muestro esto? Precisamente por esto. Hay unas declaraciones que el Papa Francisco dio esta semana que, si bien es cierto que no nos parecen nuevas, sí merecen la pena que la tomemos en cuenta. El Papa Francisco dijo en un documental, de una manera un poco subrepticia, no lo hizo tan público, que él estaba de acuerdo con el matrimonio de las personas del mismo sexo. Hay dos graves problemas que tiene la Iglesia, un grave problema que tiene la Iglesia Católica hoy, y es que tiene las iglesias vacías. Pero la Biblia dice que la bestia será adorada por miles. ¿Cómo será eso? Pues tendrá que hacer lo que hacía el Imperio Romano, darle a las masas lo que las masas piden. Y hoy las masas piden que se apoye la agenda LGTBI, no solo el matrimonio entre personas del mismo sexo, estamos hablando de muchas más cosas, y también el aborto. ¿Qué ocurriría hipotéticamente si la Iglesia Católica aprueba estas dos cosas? Nos ponen un aprieto a nosotros. Para ellos será muy bien porque verán lo que desean. Mucha gente en sus iglesias, los matrimonios gays se podrían realizar dentro de la iglesia, pero merece la pena que hagamos algunos incisos aquí. Las masas volverían ¿a dónde? A la bestia, como dicen las profecías. Habría un mayor entendimiento, no perdamos de vista esto, entre socialistas, liberales e izquierdistas con el papado. Mucha gente se pregunta cómo el papado podrá tener dominio entre socialistas, liberales e izquierdistas, pues estos son los dos grandes escollos, un apoyo al aborto y un apoyo al matrimonio en personas del mismo sexo. Los protestantes quedamos en la irrelevancia a menos que entremos en la nueva dinámica. ¿Y cuál sería esa nueva dinámica? Comenzar las iglesias protestantes a apoyar el matrimonio de personas del mismo sexo. No piensen que esto no viene. No solo la iglesia aprobará un día el matrimonio entre personas del mismo sexo, también muchas iglesias evangélicas lo van a hacer. Y probablemente los adventistas tenemos que prepararnos para un golpe muy duro, porque es más que seguro que dentro de nuestras filas probablemente también tengamos que debatir seriamente este tema, porque tal vez algunos incluso se inclinen por hacer lo mismo. Quiero que vean este documento que tengo aquí delante. Este es la solicitud de certificado para expediente matrimonial de forma religiosa evangélica que una persona puede hacer cuando quiere casarse. Esta, de hecho, es una certificación que he ocultado los datos, pero es una certificación real. Aquí en estas letras pequeñas, yo le he puesto aquí agrandado, miren lo que dice. La FEREDE aprueba que no se expidan certificaciones para la celebración de matrimonios por el rito evangélico
cuando los contrayentes sean personas del mismo sexo. Lo que quiere decir que los pastores tenemos prohibido, todos los pastores evangélicos que formamos parte de la FEREDE, tenemos prohibido casar personas del mismo sexo. ¿Por qué muestro esto? Porque es muy probable que en el futuro esto sea replanteado. Ya hay varias iglesias evangélicas que así lo entienden y probablemente esto sea un debate que nos lleve a nosotros incluso a la propia salida de la iglesia adventista del organismo de la FEREDE. Quiero en este momento, hermanos, mostrarle algo que merece la pena que recordemos. Cuando hablamos del tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, hoy en día se convierte en un tema incómodo. Pero tened en cuenta, no importa lo que tú y yo pensemos, eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que dice la Biblia. Y dejemos que sea la Biblia la que responda a los grandes dilemas espirituales. El papado lo tiene fácil, el papado cada vez que quiere hacer algo, lo hace, modifica, cambia. De hecho, si ahora van a modificar el matrimonio, no hay problema, ya modificaron el día de reposo. Pero nosotros tendríamos que tener una actitud así, de que las cosas se pueden cambiar. Saben que hay personas que piensan que la iglesia puede aceptar un día el matrimonio homosexual. Si la iglesia lo acepta, tendría que pasar por la triste pena de estar haciendo lo mismo que está haciendo el falso profeta. Fíjense lo que dice la Biblia. Un hombre y una mujer fueron creadas al principio. No nos dice otra cosa. La primera mención de la homosexualidad está en Noé, en un sentido negativo. La tercera, Sodoma y Gomorra, en un sentido negativo también. Levítico 18 y 19, que lo veremos en una manera más detallada más tarde. Levítico 18 y 19 como guía moral. Y allí engloba que la homosexualidad no es aceptada en la voluntad de Dios. En Jueces, el levita y su concubina, tenemos un pueblo israelita que enteramente parece ser que estaba entregado a la inmoralidad sexual, entre ellas la homosexualidad. El rey Salomón, que probablemente hay referencias a que pudo haber practicado la homosexualidad, pero en ningún momento hay un apoyo tácito a esto. En el Nuevo Testamento, ¿qué tenemos? Romanos 1. Pablo llega a decir, por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Y dice, incluso las mujeres y los hombres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Primera de Corintios 6 y Primera de Timoteo 1. En Corintios hay una lista, no nos gusta mucho hablar de esto, pero hay una lista de perdidos. Y entre esa lista dice que estarán los homosexuales. ¿Por qué lo dice así? Nuestra preocupación muchas veces es hacer una contextualización social, política, religiosa, cultural. Tengamos mucho cuidado con esto. Algunas veces queremos buscar en la ciencia, que la ciencia nos diga sí o no, o qué. Nosotros en el sentido espiritual tenemos que hablar con la Biblia, y la Biblia deja bien claro que no está de acuerdo con la homosexualidad. No es cuestión lo que una persona sienta, no es cuestión lo que una persona desee, es cuestión de ver cuáles son las tendencias aprobadas por Dios en todas las cosas. Levítico 18, ¿qué es? Es la guía moral por excelencia, a tal punto que no hay una guía moral más antigua que esta, y tampoco hay una más elevada. Fíjense. Prohibición de las relaciones sexuales con familiares, el incesto. La mayoría de los países o los poderes políticos que existían en la antigüedad, antes de este tiempo de Israel salir de Egipto, incluso después, la mayoría no tenían problemas con el incesto. Era algo que se cultivaba. Yo decía hoy en la iglesia incluso por qué desaparecen los Austrias, los reyes de España, porque se casaban entre ellos y se autoeliminaron. La Biblia habla del incesto como un problema, pero también nos dice recomendaciones éticas.
Habla la mujer del prójimo, que aunque no es tu familiar, pero no sería incesto, pero no es ético. Habla de ser pareja con madre e hija a la vez, o aunque sea por separado, pero no estaría bien. Habla de la madrastra, que no entra dentro de la nomenclatura del incesto, pero no está bien. Pero habla también de los hijastros. Fíjense el nivel ético que tiene esta norma. Habla de relaciones sexuales prohibidas por Dios y entre ellas menciona la homosexualidad y el contacto sexual con los animales. ¿Cuál es el error que se comete? Que hacemos un debate exclusivamente sobre la homosexualidad. Y la homosexualidad la Biblia la tiene dentro de un tema completo, que lo hace un poco más complejo. Tendríamos que abrirnos a la posibilidad de que si aceptamos uno de los postulados que está en esta guía, tendríamos que pensar que estamos abriendo el pastel a poderlos aprobar todos. Tendríamos que estar pensando que el incesto entonces sería correcto, entre otras cosas. ¿Por qué es necesario verlo así? ¿Por qué es necesario verlo no como tú y yo lo vemos? Eso nos puede traicionar. No porque tengo un familiar con cierta inclinación y entonces quiero de alguna manera buscarle un encaje dentro de la Biblia. Saben, hermanos, toda terapia psicológica inicia con una negación. Si yo voy a terapia y digo que yo me reivindico en lo que yo soy, directamente esa terapia no tendrá ningún sentido. Si decimos que Dios no es capaz, que no tiene el poder de modificar una tendencia, un pensamiento, una vida, entonces diremos que algunas cosas son muy difíciles para Dios y que Dios tiene un poder que no está ilimitado. El Papa Francisco lo que ha hecho en esta semana es marcar un camino que se viene marcando hace mucho tiempo, y es la vuelta de las masas hacia la iglesia popular. Eso no es muy difícil, eso es fácil, porque dale a las masas lo que quieren y las tendrás. El Imperio Romano lo hacía muy bien, y el Vaticano, si algo sabe hacer, es imitar el Imperio Romano. Pero ¿qué tiene que ver esto con el mensaje final que tú y yo le tenemos que dar al mundo? Nuestro mensaje es decir dónde la Biblia ha sido torcida. Nuestro mensaje es decir dónde las cosas se han modificado. Nuestro mensaje es decirle al mundo dónde le han engañado. Y cuando un poder político religioso aprueba algo, ¿qué es lo que viene después? Que una gran parte de la población se confunda y piense que entonces a nivel religioso, en todo el sentido general, debe ser aprobado. Pero somos nosotros los que estamos llamados a leer las letras pequeñas y a mostrarlas y a dejar claro que para que Dios apruebe algo, no es que lo haga un papa lo que tiene que ocurrir, es que esté de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad de Dios está escrita en un solo lugar: la Biblia, la palabra de Dios. Este es un tema que probablemente tengamos que tomar, que tengamos que analizar desde varios puntos de vista, sobre todo desde el punto de vista educacional, como guía para los padres. Pero no quería dejarlo pasar por alto, sobre todo por lo reciente, porque merece la pena que entre nosotros no solo que haya luz, sino que comencemos a prepararnos para las formas que este tema va a ir modificando, porque este tema no va a quedar aquí. Tened en cuenta que el mundo no va en consonancia con lo que dice Dios. Y este último mensaje que le tenemos que dar al mundo es un mensaje no solo de paz, no solo de salvación, también de instrucción. Y la instrucción implica poder decir todo lo que está incorrecto. Fíjense que la prohibición de la perversión sexual como tal es lo que persigue esta guía. El Levítico 18 y 19. Los israelitas salían de Egipto con una perversión total. ¿Cómo iban a ser el pueblo de Dios si ellos no estaban claros en lo que eso significaba?
Y nosotros, hermanos, hoy por hoy, si miramos todas las parafilias que hay, ¿con qué nos encontramos? Que hay tantas tendencias distorsionadas sobre la sexualidad que ya no hay por dónde tomarlo. Yo entiendo que este es un tema delicado, es un tema que cuando lo vayamos a tratar tengamos respeto, pero a mí me está preocupando más que ese respeto y más que el tema es delicado, que no se use la Biblia cuando se trata de este tema. Y en nuestro medio, si no usamos la Biblia, entonces no es espiritual el tema. Toda tendencia que esté claro en la Biblia, que esté clarificado, que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, a la larga termina siendo un problema cuando se intenta justificar con la palabra de Dios. Y saben, comenzaremos, esto apenas comienza, pero tendremos debates que yo creo que la parte más triste no son los debates que se hagan fuera, son los posibles debates que tengamos dentro. Pero será necesario, sobre todo, que tú y yo dejemos de hablar, que tú y yo dejemos de pensar y que clarifiquemos qué dice la Biblia. Que levantemos en alto la Biblia. Saben, la iglesia se le ha hecho mucho daño, tanto a la iglesia como al cumplimiento del mensaje, el poder repetir ideas, el poder repetir lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que allí dicen, lo que aquel dice. Hace falta, queridos hermanos, que ante temas complejos busquemos respuestas en la Biblia. Esto es algo que sabemos, pero es algo en lo que todos fallamos de vez en cuando. Probablemente estos debates nos motiven a poder dar una respuesta como el mundo la necesita. Recuerden, quiero finalizar con esta idea. A través de los tiempos, cada vez que la iglesia popular a través de los siglos ha intentado satisfacer a las masas, ha ganado mucha gente. Siempre lo ha logrado. Pero ¿saben? Mucha gente de fe, mucha gente que verdaderamente está buscando adorar a Dios, en esos momentos también han salido y han ido a adorar a Dios en un lugar donde se le permita hacerlo adecuadamente. Y por eso el Señor dijo en Juan, también tengo otras ovejas que no son de este redil, y ellas también forman parte de mí. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, pero no tiempos para bajar la guardia. Y créanme, la manera que las profecías indican que la bestia deslumbraría a las masas, la profecía solo lo indica, pero no nos dice el cómo. Y el cómo probablemente nos sorprenda. Y tenemos que estar preparados, porque tú y yo somos los indicados a poder dar las correcciones oportunas a un mundo que lamentablemente vive en plena oscuridad. Que el Señor nos bendiga. Permita Él que los diversos debates que tengamos sobre este tema siempre sean para beneficio y edificación de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.